vamos a platicar un poco cómo va a ser la sesión. En primera instancia, el sustentante Patricio Flores Yáñez va a exponer los principales hallazgos de su investigación titulada Gobernanza Metropolitana en el Área Metropolitana de Monterrey, el caso de la conformación del Consejo de Administración del Sistema de Transporte Integral de Torrey. Para ello va a tener alrededor de 20 minutos y posteriormente va a ser un espacio para que los integrantes del jurado podamos hacerle algunos comentarios y algunas preguntas al periodista, y después le vamos a pedir a todos y a todas las asistentes que abandonen la sala para que el jurado pueda deliberar, y después de la deliberación ya mandamos llamar a todas y a todos para la lectura del veredicto. Entonces, bueno, sin más preámbulo, damos inicio con la exposición. Súper bien. Bueno, muchas gracias por estar aquí, a los que vinieron parte de los canales, y obviamente a la doctora, muchas gracias por su asunto de la tesis. Nuestro espacio del inicio. Muy bien. Pues ya con el título, vamos a dar en primer lugar a los antecedentes contextuales del caso. Primero que nada, tenemos que considerar el crecimiento que ha tenido la área metropolitana en los últimos años, ya sea tanto poblacional como territorial, la forma que se ha venido trabajando este tipo de fenómenos y las múltiples problemáticas enraizadas en este tipo de contextos metropolitanos, dando un especial énfasis en la movilidad y en la forma que se trabaja la misma. Por otro lado está la importancia metropolitana per se, misma que, para dar un poquito de se recauda por parte de este tipo de espacios y la perspectiva metropolitana que se puede llevar en el momento de este trabajar. Tal cual, México no tiene una forma de gobierno metropolitano encauzada en su ley. Está en lo municipal, estatal y federal. A final de cuentas no hay nada metropolitano regido en este tipo de gobierno, entonces tiene que trabajar bajo otras consideraciones. Y también consideremos el flujo de ideas constantes y de espacios políticos que puede haber dentro de las zonas metropolitanas y el cambio causado dentro de este mismo espacio geográfico. Continuando con el planteamiento del problema, al final de cuentas el espacio está más que considerado con el incremento y de la mitad de los habitantes del país creando zonas aglomeradas enormes y con demasiado poder tanto adquisitivo como diferenciación social, etc. Y el tipo de problemáticas que crean este tipo de conglomeraciones urbanas y el encauce de cómo se llevan a trabajar. Para continuar con el planteamiento, misma situación, el tema del crecimiento poblacional desmedido y la forma que se ha gestado lleva a problemáticas metropolitanas que deben ser afrontadas por perspectivas y soluciones a esa propia escala. O sea, debemos considerar que para un problema de tal grado se debe considerar una solución del mismo. Entrando al tema de mecanismos, la teoría de la gobernanza que se utiliza bastante, que vamos a discutir más al ratito, y la institucionalización de la misma. O sea, la forma en la cual se puede llegar a trabajar a base de instituciones para solucionar este tipo de casos. Llegando al caso particular del Consejo de Administración de Metrorrey y la forma en que este se trabaja con sus actores, sus formas de gestión interna y cómo se relacionan entre sí estas formas de trabajo con la ciudadanía y lo que se termina expulsando, bueno, saliendo al público al ser un sistema de servicio público como es la movilidad y el metro. Para las preguntas de investigación me va a permitir leer la primera, que es cómo se coordina institucionalmente la participación de los actores en la gobernanza de la AMM en relación a la provisión de servicios de transporte, específicamente en el caso del metro. Las preguntas específicas ahondan en cómo se relacionan los propios actores, tanto públicos como privados, y la sociedad civil organizada, la estructura actual del Consejo y si esta limita o facilita la forma de trabajo del mismo. Ahorita vamos a ahondar cómo está estructurado el Consejo, y la contribución
de una posible reconfiguración del Consejo para una mejor provisión del servicio de manera más inclusiva y equitativa. De metodología tuvimos la oportunidad de realizar 4 entrevistas en formato de entrevista semiestructurada, acorde a actores presentes y puntuales que tengan un contexto bastante amplio y una cercanía bastante cercana con el Consejo de Administración. De los 4 que entrevisté, 3 de ellos son pertenecientes directos al Consejo de Administración, entonces tienen una fortaleza bastante importante del tipo de perspectivas que tendrán sobre las preguntas que se llevan a realizar. Mismas que fueron realizadas entre el 4 y 8 de noviembre del mes pasado. Siendo la maestra Sandrine Molinar de Consejo Cívico, el doctor Luis Usera aquí presente, el ingeniero Abraham Vargas, el director general de Metrorrey, y el ingeniero Héctor Villarreal de la CANAC. Para el marco teórico se utilizaron 3 teorías principales, para no ahondar tanto en las demás, que es la gobernanza, que busca involucrar nuevos actores pertinentes, independientes, interdisciplinarios relacionados al contexto pertinente, por así decirlo. La gobernanza red, que busca obtener resultados entre múltiples actores que están involucrados entre sí. Y la gobernanza multinivel, que busca coordinar a los actores tanto federal, estatal y municipal, mismos que son extremadamente importantes al momento de trabajar las áreas metropolitanas, debido a la constante intersección que tienen las áreas metropolitanas en la división de un municipio y otro, y la manera que se cruza la gente constantemente y la vida en el día a día. Vámonos en el estudio de caso ya de manera muy puntual, de lo general o lo particular. Consideramos que es importante revisar la ley y cómo se estructura en la legalidad la gobernanza metropolitana. La ley más importante que empieza a dividir todo este tema es la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, que es la LEGATU. En su artículo 36 establece que es necesario, es de carácter obligatorio esta gobernanza metropolitana eficaz a base de instrumentos puntuales y institucionalizados, tales como la Comisión de Ordenamiento Metropolitano, los consejos consultivos, los mecanismos técnicos permanentes, las agencias prestadoras de servicio, que aquí entraría Metrorrey y Agua de Ajo, que sería otro ejemplo, y mecanismos financieros con el pasado, ¿cómo se llama? El Fondo Metropolitano, que ya no existe. Aquí hay importante resaltar que en Nuevo León, tal cual, solamente entraría uno de estos rubros, que serían las agencias prestadoras de servicio, tales como Metrorrey, mientras que en otros estados como Jalisco sí podemos llegar a encontrar el resto de este tipo de instituciones. Perdón. Entonces podemos llegar ya de inicio a crear un punto que Nuevo León está rezagado de inicio en base a la estructura legal alrededor de la gobernanza metropolitana. Mismo que se puede observar posteriormente en la Constitución de Nuevo León. En el artículo 186 se presenta esta necesidad de tener una relación y coordinación metropolitana. A final de cuentas no está desarrollada en algún otro apartado de la Constitución estatal y no hay leyes secundarias que le den paso. En base a las atribuciones, esto lo voy a hacer muy breve, está la división de atribuciones para la movilidad en la ley general, tal cual el municipio no tiene una función específica, más en el artículo 13 se establece que tienen la capacidad de suscribirse a convenios de coordinación entre otras entidades, municipios y estados, pero al final de cuentas no trae ninguna otra obligatoriedad ni otro contexto, mientras que la federación y los estados sí traen el tema de movilidad muy presente. Continuando con cómo está ahorita la situación en Metrorrey. Tenemos 2 gráficas aquí muy importantes, que es el promedio mensual por años de transporte que se trabaja en el metro. En el 19 el promedio mensual era de 15,000 personas, mientras que en el 23 son 11,000, con estos 2 espacios entre el 2020 y 2021 siendo 9,000 por considerar la pandemia. Y la movilidad es un tema que todos podemos vivir de manera muy tangible. Al final de cuentas, lo hemos vivido en los últimos años de la manera que se han colapsado las avenidas de manera muy fea. Y ahí está demostrado con las datos, al final de cuentas. De 33 a 63 minutos en transporte promedio en el 2020 al 2023, y en transporte público
de 68 a 142 minutos en promedio de transporte, lo cual es aberrante. Y la repartición modal, que también es muy importante, la forma que se reparte la gente en transporte al día a día. A final de cuentas, podemos ver que hay una problemática con el metro, con solamente el 1% de la población utilizando el servicio. Esto a base de cómo vamos Nuevo León, y la última encuesta del 2023. Aquí es donde entra el caso, el punto focal de la investigación, que es el organigrama y cómo está conformado tal cual el Consejo de Administración de Metrorail, que aquí podemos observar que está dividido en múltiples categorías. Las amarillas son directamente secretarías o puestos, directamente puestos por el gobernador, que es el presidente del Consejo, las cámaras de comercio, la representación de la clase trabajadora, el sector administrativo del propio Consejo y los municipios presentes en el Consejo de Administración, debido a que el metro pasa por sus municipios. Son en total 19 personas, 18 con capacidad de voto, porque el secretario no puede votar. Y aquí es donde vemos la problemática a base de números. Son 9 personas con capacidad de voto a favor o directamente relacionadas con el gobierno del Estado. Entonces aquí es donde entra el análisis de si hay una representación, si debería haber una representación dentro del Consejo de Administración. No está de manera equitativa, pero no me voy a adelantar. Al final de cuentas hay representación de varios ámbitos, tanto el municipal, las cámaras de comercio, sí están presentes. Pero aquí es cuando entramos a la discusión de manera muy puntual. Bueno, antes que quede claro que ya hay antecedentes para cambiar la forma que se conforma este consejo. Desde el 2019 hasta el 2023 ha habido antecedentes con 7 iniciativas presentadas en el Congreso local, mismas que buscan reconfigurar esta iniciativa. Entonces no es un antecedente, o sea, sí hay antecedentes pasados sobre la forma en que se trabaja este tipo de consejo, porque al final de cuentas es parte del gobierno, las principales siendo agregar más sociedad civil organizada, ampliación de la representación de las cámaras nacionales, comerciales, e integrar perfiles más técnicos y más especializados en materia y disminuir la cantidad de perfiles políticos que pudiesen llegar a haber en este consejo. Y entrando ya de lleno a la discusión, considerando la participación de los sectores, traigo un par de citas muy interesantes, que existe una necesidad inherente de colaborar entre el gobierno, la sociedad civil organizada y el sector privado. Utilizando el ejemplo perfecto de Corman, ningún actor tiene por sí solo la información necesaria para resolver los problemas complejos. Esta representación termina siendo necesaria al momento de trabajar con algo tan complejo que es una área metropolitana, y específicamente hablando de la movilidad colapsada que tenemos el día de hoy. Y utilizando una cita del ingeniero Brown, el director de Metrorail, durante la entrevista platicaba que este tipo de necesidad de trabajar, en teoría sí funciona, pero en la práctica llega a haber muchísima fricción y grilla al momento de entablar relaciones mismas con los sectores que están presentes. Entonces ya podemos empezar a ver para dónde va esto. La participación tal cual del Consejo sí tiene una representatividad, más busca, bueno, sí hay representatividad, pero una de las limitantes principales es que termina bastante por no haber una equidad constante para poder crear lazos de trabajo necesarios debido a la conformación constante que hay entre el mismo, creando también fricción entre las necesidades que tiene cada sector dentro del consejo. Y también, ahora continuando con la conformación actual, también lo dice la maestra Sandra Molinar, que no hay contrapesos internos y siempre los terminan agregando. Me comentaba también el ingeniero Héctor Villarreal de la Canaco que por más que se organicen estas 3 personas pertenecientes a la sociedad civil organizada, pues no le van a hacer frente. O sea, no, al final de cuentas, y también les traigo otra cita, que por más que busquen traer esta unidad entre ellos,
el bloque del gobierno estatal va a terminar votando por un solo lado. O sea, este tipo de prácticas son constantes y comunes al momento de trabajar en el gobierno y este tipo de líneas partidistas. Eso sin mencionar el hecho que puede llegar a haber la posibilidad de que los propios gobiernos municipales traigan un favor hacia un lado político u otro. Y principalmente los que ellos sugieren las relaciones de la estructura del consejo no cumplen las expectativas de una representación sana al momento de tener esta gente presente dentro del consejo, o de tener los perfiles presentes. Y ahora hablando sobre la reconfiguración del consejo, tal cual este fue de las cosas más interesantes que surgieron de la investigación. Por más que se realice una reconfiguración del consejo, y esto prácticamente todos los entrevistados estuvieron de acuerdo, que por más que se reconfigure el consejo, no te asegura una creación de políticas públicas mejores o más eficientes para el tema de movilidad. A final de cuentas, es un tema increíblemente más grande que debe ser trastocado de raíz para poder trabajar de una mejor manera la movilidad urbana que está presente en la área metropolitana de Monterrey. Mismas soluciones que fueron propuestas en palabras u otras de todos los entrevistados y de la teoría, es que el encauce no es solamente el consejo, sino es en su totalidad la forma que se trabaja la gobernanza metropolitana a manera Nuevo León. Entonces, definitivamente hay un retraso constante que lo podemos terminar viendo en las conclusiones. El principal hallazgo es que el Consejo de Administración sí es muy importante, más su reconfiguración y su trabajo no va a terminar siendo la clave para mejorar la gobernanza metropolitana ni la movilidad urbana dentro de este caso, pero se destaca la necesidad de impulsar este modelo de gobernanza metropolitano integral al momento de trabajarle todo este tipo de temas para mejorar, para abordar la manera integral de los problemas metropolitanos, tanto de transporte como de movilidad dentro de la región. Y pues nada, muchas gracias. Muy bien, ahora vamos a pasar a la parte de una conversación con los miembros del jurado. Si gustas sentarte, Patricio, Sí, para que estés más cómodo y que se vea más cómodo. Entonces, para seguir la tradición aquí en el Departamento de Ciencias Sociales, va a iniciamos los sinodales, primero el profesor Sarrey, luego un servidor y al final profesora la doctora Patricia. Entonces, pues comenzamos aquí con el profesor Sarrey. Gracias. Pato, pues primero te felicito porque estás abordando un tema exageradamente complejo. O sea, y no me refiero nada más al sistema de Metrorail, sino a ese sistema de Metrorail que evidentemente es parte de la punta del iceberg del problema mayor, que es el caos metropolitano, derivado o no de un sistema de gobernanza o de otros factores. Pues no es de eso tu tesis, ¿verdad? Eso sería una tesis doctoral que nos va a contestar la causa de este caos, ¿no? Pero te felicito porque abordas un problema muy complejo, sumamente complejo, y me parece que para hacer una tesis en el nivel profesional de licenciatura, pues llegas un poco más lejos que medio de lo que he visto, ¿no? Pregunta: ¿se arregla solamente con presupuesto y con un cambio de modelo de gobernanza, o requiere una reingeniería total del sistema de Metrorail, basado sobre todo en las entrevistas que hiciste? Omíteme a mí. Omitiéndolo usted, no, definitivamente sí se necesita una reestructura tanto del trabajo metropolitano en general. O sea, no puede ser solamente a base de billetazos y a base de nuevos sectores, sino tendría que ser una nueva conformación absoluta a base de una institucionalización coherente de gobernanza metropolitana
y con un ejemplo práctico más cercano, Jalisco. O sea, la forma en la cual se tiene establecida ya, pues, todo tiene una conexión inherente entre un tema y otro, y de la provisión de servicios de un lado y de la provisión de servicios de otro. Entonces yo sí diría que necesitamos ir desde arriba hacia abajo de esa manera, y de manera institucionalizada, por supuesto. Muy bien. Y hablas mucho, y lo mencionaste también en la entrevista que me diste durante el desarrollo de tu investigación. Hablas mucho del consejo, ¿no? Del consejo de administración de Metrorrey, y haces una crítica a que haya más servidores públicos que ciudadanos, que integrantes de la sociedad civil. ¿Por qué mejoraría el sistema si hubiese más integrantes de la sociedad civil? Vemos a lo que planteamos como teoría es esta necesidad de que se creen lazos y diálogos constantes entre las redes pertinentes que hay. El problema actual también está dentro del hecho de que las reuniones por ley son trimestrales, pero ¿qué consejo de alguna empresa transnacional se reúne cada 3 meses? Entonces, el buscar este tipo de iniciativas y de empezar a tratar el consejo de administración de una mejor manera, no solamente es el hecho de que se relacionen de la mejor manera y buscar la necesidad de trabajar en conjunto y no de manera unitaria, sino que al tener una variedad de opiniones, perspectivas, búsqueda de representación, igual que el Congreso, a final de cuentas, si se tiene un sector opositor constante, pues no hay necesidad de diálogo, no hay necesidad de buscar acuerdos, de buscar estos consensos que debería haber entre partidos. El mismo caso debería entrar aquí. Ahorita que mencionas también al Congreso y el Consejo de Metrorrey y la sociedad civil, si ves las noticias del día de ayer y ayer, el debate sobre el transporte público gira solamente en torno a la tarifa de transporte. Sí. Y el debate sobre cómo reestructurar el sistema de transporte público ha girado en torno a la tarifa, te puedo decir, los últimos 20 años. Claro. Llevamos 20 años discutiendo cuál debe ser la tarifa. Y eso es lo que se discute también en el Consejo de Metrorrey. Por eso te pregunto, o sea, realmente qué tanto abona, qué tanto aporta la participación, lo digo así, fría y abiertamente, de la sociedad civil, de las cámaras, del Consejo Cívico. Me tocó durante las entrevistas, muy importante, que me comentaban que las empresas privadas ahorita traen un tema al momento de dar servicio y esta capacidad de transporte a sus empleados. Al final de cuentas, el estar en 3 horas en transporte público es terrible, entonces han visto la necesidad de contratar transporte empresarial necesario para poder movilizar a su personal. Entonces, el hecho de tener esta representación es vital, porque al final de cuentas la Canaco tiene 60,000 personas en constante movilización, la calle Intra, que no me tocó entrevistar, tiene otro montón, más la gente que no está asociada y la gente que viene de universidades, sector privado, sector público, también tiene estas necesidades de movilización. Entonces, el tener esta representatividad y el hecho de que esté quien para poder darles pauta a sus necesidades, pues es completamente necesario. Y ahora vamos al sector público. Tú haces una crítica a los perfiles, pues de alguna manera muy vinculados al sistema político, sí, o partidizados, yo qué sé. Pero la persona que está hoy al frente de Metrorrey, pues es un perfil técnico, el nuevo director del metro de la Ciudad de México. ¿Por qué no se soluciona? Si ya no hay un perfil político desde hace 4 años al frente de Metrorrey. El tema es que por más que haya perfiles técnicos, la preponderancia termina siendo sobrepuesta por perfiles políticos al momento de que los ideales de los gobernadores en turno busquen tener, bueno, vamos a hacer 3 líneas más de gobierno, 3 líneas más de metro. Entonces, pues lo técnico termina siendo pasado por la ventana y a final de cuentas la presidencia del consejo termina siendo el propio gobernador o alguien designado por el mismo. Entonces, este voto en bloque constante, digamos que el presidente, el director general de Metrorrey sí tiene un perfil técnico, pero al final de cuentas están todos los demás perfiles directamente
impuestos por el gobernador con las secretarías que están presentes dentro del consejo. Entonces, ese voto en bloque lo que termina impidiendo esta facilitación del diálogo y bueno, ni siquiera facilitación, necesidad del diálogo dentro del consejo. Ya. Además de Jalisco, ¿qué otros modelos, otras ciudades del mundo consideras que valdría la pena tratar de imitar, tropicalizar, aprender un poquito? A nivel México, Jalisco termina siendo el punta de lanza, Ciudad de México también. A nivel internacional existe mucha diferencia porque tal cual las grandes empresas, bueno, los grandes medios de transporte terminan siendo empresas privadas o privatizadas. Entonces, puntualmente no tengo uno que podamos tropicalizar exactamente de manera pública como entidad del Estado, pero la otra opción podría llegar a ser privatizar Metrorrey y verlo como una empresa privada. ¿Puede regresar a la lámina de la gobernanza, por favor, del consejo, de creación del consejo? Ahí está. Hablando otra vez del modelo de Jalisco, Sí. suponiendo que fuese igual. Aquí tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6 secretarios, ¿verdad? Tienes a las principales cámaras, la representación de la industria, del comercio, de las organizaciones de la sociedad civil, los sindicatos que prácticamente ya no existen, o están a punto de extinguirse, o ya se extinguieron y no se han dado cuenta, ¿verdad? Y algunos funcionarios públicos, 4 presidentes municipales, por cierto, cada uno de diferentes partidos políticos, uno del PRI, uno del Movimiento Ciudadano, uno de Morena y uno del PAN. Sí. Entonces, pregunta, ¿no crees que el modelo de Jalisco funcione o que parte de la razón de su funcionamiento sea porque todos los municipios metropolitanos del gobierno del Estado están gobernados por el mismo partido? Sí, definitivamente tiene un punto, pero pues, ahí entraría la necesidad de representar a las entidades que no están directamente politizadas, ¿no? Tanto como la Canaco, la que entra y aquí en el caso de Nuevo León. Entonces, definitivamente la voluntad política termina siendo una de las variables muy interesantes al momento de trabajar este tipo de temas, porque queramos o no, la forma más baja de colaboración metropolitana termina siendo estas ligas entre entidades singulares. Entonces, al momento de, por supuesto, todos traen una misma línea política, definitivamente llevan una necesidad constante de trabajar hacia un mismo sector. Pero sí, definitivamente sí sería algo a considerar. ¿Tuviste oportunidad de ver el plan maestro de Metrorrey de 1991? No. Sería bueno, como recomendación o retroalimentación, si te interesa seguir investigando el tema, analízalo y compáralo con las líneas de metro que se están haciendo hoy. Eso me lleva a la siguiente pregunta. Desde tu punto de vista, ¿en qué nivel, en qué grado, si lo pudieras ponderar, se solucionaría o mejoraría la movilidad en el área metropolitana de Monterrey de concluirse utópicamente, ¿verdad? No hay otra manera de decirlo, utópicamente, los proyectos de las 3 líneas de metro que se plantearon, una de ellas se canceló? Pues. Sí, pues quisiera decir que sí van a llegar a tener un impacto, las dos que quedan, pero el tema no podría recaer solamente en que se concluyan y funcionen, sino sería el traslado de la ciudadanía a utilizar los medios de manera constante. Porque aquí están los números están presentes, 11,000 personas al mes, no es nada comparado con la población general del área metropolitana, que son 5 millones. Entonces, el tema es trasladar del transporte privado a que la gente, Dios quiera que en algún momento podamos movernos de San Pedro a Podaca, al aeropuerto, con solamente el metro. Pero sería un tema también cultural a revisar, la necesidad de cambiar los métodos y las formas de vivencia que tiene la gente. Digo yo, solamente a manera igual de retroalimentación, te diría lo siguiente. Si tu
si tu tesis fuese, tu tesis es pues sobre un modelo de gobernanza. Sí. Si tu tesis fuese sobre movilidad urbana, quizá, vaya, para mí tendrías una calificación aprobatoria, pero no sobresaliente como si me parece que tu investigación hoy sobre gobernanza pues tiene todos los méritos, porque realmente me consta que analizaste la situación política, técnica, orgánica, gubernamental del organismo y del sistema de movilidad. Es bastante complejo. Yo nada más diría como retroalimentación, en toda tu crítica al modelo de gobernanza no mencionas un aspecto fundamental, que es el desarrollo urbano. Es decir, es solo retroalimentación. El uso de la tierra es fundamental para cualquier sistema de movilidad. Claro. ¿Por qué? Porque trasladarte de un punto A a un punto B, tu costo varía, el costo del traslado varía en función de la distancia del punto A al punto B. O sea, ¿cuánto me cuesta trasladarme de aquí a Plaza Nativa? Pues puedo llegar caminando. ¿Cuánto me cuesta trasladarme de aquí a Plaza Sendero? ¿Cuánto me cuesta moverme en esta área metropolitana caótica, cerca de 25 kilómetros, ¿verdad? ¿Cuánto me cuesta el kilómetro de movimiento? En vehículo particular, caminando, en transporte público, utópicamente también en bicicleta, ¿verdad? No me imagino el Morales Prieto haciéndolo. Hay gente lo Pero vaya, el desarrollo urbano es elemental. ¿Por qué? Porque si tú quisieras hacer 5, 7, 10 líneas de metro más, ¿hasta dónde las tendrías que llevar? ¿Y cuánto cuesta el kilómetro de metro? ¿A dónde lo tienes que llevar? ¿A Juárez? Porque antes lo tenías que llevar solamente hasta Apodaca. Ahora tienes que llevar a Juárez, porque ya hay más gente en Juárez que en Apodaca, o casi lo mismo. Al rato lo vas a tener que llevar a Reynosa, ¿verdad? Como está creciendo la ciudad. Entonces, no va a haber sistema de gobernanza exactamente, que trabaje esa escala. O sea, si acaso los japoneses, ¿verdad? Podrían tener sistemas de transporte público de esa magnitud, pero ni va a haber dinero que alcance, ni sexenio que alcance. Por eso sí la única observación de fondo que te puedo hacer es, no veo en tu análisis el elemento del desarrollo urbano. Si la ciudad sigue creciendo, como está creciendo, te puedes traer trenes eléctricos, magnéticos, te puedes hacer lo que tú quieras. El modelo que tú quieras de Shanghai, de Tokio, no lo vas a poder resolver. El mejor viaje es el que dura menos, el que cuesta menos, el que es más cómodo, el que es más seguro. Y el desarrollo urbano, el crecimiento de la ciudad, lo que está provocando es que los viajes sean cada día menos cómodos, menos económicos, y por supuesto menos seguros, ¿no? La inseguridad es un elemento también que nos sigue directamente, pero verdaderamente te felicito. O sea, hiciste una investigación muy atrevida. No cualquiera escoge un tema tan complejo y logra tener interés a profundidad con la gente. Bueno, muy bien, gracias al profesor Rey. Entonces, ahora le toca a mí hacer algunos comentarios y algunas preguntas. Primero, bueno, me sumo a las felicitaciones. Creo que es un buen trabajo y aparte embona perfectamente con la carrera que se llama justamente Ciencia Política y Gobernanza. Entonces, existe un trabajo propiamente de gobernanza. Y bueno, tenemos los comentarios, algunas observaciones de forma y otras de fondo. Primero de forma, en general, creo que la redacción es buena, se entiende, es fluida. Por ahí hay algunos detallitos, pero a lo mejor soy un poco quisquilloso, algunas muletillas como por lo que, ya que, debido a,
Y bueno, faltaron algunos acentos por ahí en estas y algunos usos de gerundio, siendo, habiendo, que sí suenan poco feo en español. Pues, en general me pareció buena la redacción, manejo técnico también adecuado, todo el citado. Me gustó el índice de figuras que utilizaste. También la extensión del PEF del trabajo, 55 páginas de contenido, es aceptable. Fuentes, 42, porque ahí el reglamento dice, por ejemplo, el mínimo de páginas son 45, entonces bueno, si lo superaste, mínimo de fuentes son 30, lo superaste, pero bueno, aquí también influye que hiciste un estudio empírico, que por eso no recibiste tantas fuentes bibliográficas, entonces me pareció acertado. Y bueno, relaciones de fondo, marco teórico me pareció pertinente, fuentes variadas y especializadas. Me gustan muchísimo todas las figuras que utilizaste, porque eso como que le da, aparte que hace didáctica el trabajo, le da como fuerza expositiva. Entonces, muy bien por las figuras, la descripción densa del capítulo 2 me gustó. El análisis también, porque articula bien la teoría con los resultados de las entrevistas. Entonces, también ahí le pondría palomita. Quizá, bueno, las conclusiones se pueden desarrollar un poco más, pero bien. Entonces, en general, creo que es un buen trabajo. Ahora van las preguntas. Decidiste, bueno, en vez de plantear como una hipótesis, plantear preguntas de investigación. Sí. Pero de todos modos creo que es importante tener como, cuál es, porque de ahí viene la palabra tesis, ¿no? O sea, tener como una afirmación central que defiendes a lo largo de tu trabajo. Pero vamos a suponer que estás en una carne asada, como una denuncia de los presentes, con los filosóficos, etc. Y de pronto alguien te pregunta, ¿de qué se trató tu PEF? ¿De qué se trató? Y bueno, no hay manera de que le presentes tu cover, ¿no? Pero obviamente tienes que decir en menos de un minuto, mi PEF se trató de esto. Entonces, porque de ahí va a salir como tu hipótesis, ¿no? Su idea central. Entonces, de hecho, la hipótesis inicial que traía en la cabeza era que la configuración actual era pésima, que verdaderamente la forma de trabajo tenía que ser una reconfiguración equitativa, equiparar las relaciones que hay entre el sector privado, el sector público y la organización civil organizada dentro del Consejo para obtener estas necesidades de trabajo. Estas necesidades de relacionamiento entre uno y otro. Pero al final de cuentas, la relación dentro del Consejo termina siendo no imperativa para la mejora del sistema de administración, de la gobernanza, de la movilidad urbana. Entonces, lo estaba haciendo hace poco, creo que fue ayer, le estaba contando a un amigo que el Consejo de Administración es un hueso roto en un cuerpo, pero al final de cuentas la forma que se administra toda la movilidad urbana es un cuerpo lleno de cáncer. O sea, te puedes arreglar un brazo, pero no puedes arreglar de un día a otro, por arreglarte el brazo, todo lo que hay por dentro y toda la falla interna y integral que hay dentro de la movilidad urbana en la área metropolitana de Monterrey. Creo que esa es la manera más puntual de ponerlo. Entonces es muy interesante porque pues, te enfrentaste como a la realidad, ¿sí? A partir de tu investigación. Para una pregunta un poco existencialista, ¿sigues creyendo en la gobernanza colaborativa? Sí, en parte. Tal vez sí me pone encrucijada bastante fuerte el hecho de que pues, hasta dónde llega el límite de poder trabajar este tipo de figuras.
pero pues, a final de cuentas hay áreas metropolitanas que lo logran y lo logran bastante bien. Pero estaría muy divertido, y creo que tal vez es un sueño guajiro mío, que la figura de un gobierno metropolitano puede ser muy interesante para el caso mexicano, especialmente del colapso actual que tenemos. Pero inicialmente tenemos que pasar por el sistema de un consejo y de una institución pertinente que regule lo metropolitano, más podría ser un tema eventualmente a trabajar este tipo de nuevos estratos en la federación, puede ser. Y ahora hay algo que mencionas en tu trabajo que me llamó la atención, que ya lo mencionaste acá en la exposición, Sí. pero que creo que es relevante, aparte, bueno, compete directamente a que la comunidad lo vean. El tema de las universidades, Sí. ¿no? Que no están presentes en el Consejo de Administración. ¿Crees que sí aportaría algo interesante que estuviera, por ejemplo, la UDEM, el TEC, la UNI sería un tema muy interesante, especialmente por el abasto que da hoy por hoy ya el metro a las distintas facultades que tiene la UNI. Específicamente ellos, nosotros que estamos un poquito más retirados, definitivamente puede haber un aporte, especialmente porque en el caso de San Pedro, entran 300,000 personas al día en automóviles, pero pues no le compete estar dentro de este consejo. También es otro tema a tratar, la necesidad de que por más que no estén presentes los municipios por los cuales no pasa el metro, siguen teniendo injerencia en la forma en que se trabaja la movilidad urbana en el área metropolitana de Monterrey. Entonces, el tener esta posibilidad de anexar nuevos perfiles por voluntad propia podría ser, pero el poder trabajar con nuevos perfiles que hoy yo siento que tengo un problema dentro de San Pedro en el momento de la movilidad y puedo hacer mancuerna dentro del consejo, tal vez no con voto, pero tal vez con mínimo con voz podría ser una posible solución, un pequeño reparo. Pero sí, creo que la participación de universidades sí podría ser importante para que tal vez lo vean que tiene una población chiquita influya dentro de su área, pero la UNI o el TEC que tienen mayor movilidad definitivamente pueden ser imperantes en este tipo de toma de decisiones. Ok, y bueno, ya mi última pregunta. Hablas de que la solución de raíz sería como una instancia superior. No sé si puedas desarrollar un poquito más esa idea de qué consistiría esa instancia superior. Sí. Si ahí incluiría, por ejemplo, esto que mencionaba el doctor Sarrey, el desarrollo urbano, o esto que también mencionaste tú de se necesita una cultura cívica, una cultura de la movilidad, y a lo mejor bueno, aquí también meter un poco la cuchara, el tema de género, ¿no? Porque, por ejemplo, en la encuesta que mencionaste de cómo Nuevo León, decía claramente que pues, una gran cantidad de mujeres sufren acoso sexual en el transporte público. En fin, pero ¿cómo visualizas esa distancia superior? Creo que la primera intuición que debería tener el Estado sería continuar con lo que está planteando la ley general, que son este tipo de estos lineamientos básicos. Una comisión de coordinación metropolitana que englobe todos los temas, de igual que ese es mayormente con instancias políticas, los consejos consultivos que ya entran particularmente en las universidades y tienen este espacio constante de representación, un asiento en la mesa formal y los mecanismos técnicos. Esas tres dan pauta a una forma de trabajo bastante sólida para poder llegar a instaurar una base que no tenemos en Nuevo León para trabajar este tipo de bases metropolitanas. Puede que esto sea funcional, esto ya es funcional en Jalisco, ya está instalado en Ciudad de México también, si no me equivoco también en Querétaro, que poco a poco va creciendo, pero creo que esta sea una muy buena base y después empezar a darle caso por caso, específicamente hablando de Nuevo León, porque, y lo dice la teoría, cada zona metropolitana tiene sus propias culturas, sus propias tendencias y su propia forma de trabajo. Entonces, creo que esto como base y la forma que está establecida en la ley general, que es solamente esto sin ningún tipo más de trasfondo, que de hecho es bastante corto ese apartado de gobernanza metropolitana en la ley general, no podría dar pauta para ir a comenzarlo trabajando dentro de Nuevo León, acorde a cómo estamos acostumbrados aquí a trabajar.
Bueno, de mi parte sería todo y bueno, concluimos con tu asesora Laura Tercero. Muchas gracias, profesor. Pues Patricio me no a las felicitaciones que ya te expresaron el doctor Susana y el maestro Berlanda. Yo, bueno, pues estuve trabajando contigo, debí trabajar en temporadas más intensamente que en otras, pero vi tu esfuerzo a lo largo de todo el semestre. Fue muy bonito ver a un estudiante trabajar en un tema que le apasiona tanto, y yo creo que ese es el tema para ti. Y creo que eso es una de las causas de que, bueno, hayas terminado este trabajo y de esta manera que me parece que el resultado es muy bueno. En las preguntas creo que quisiera retomar algunos temas que ya te han planteado los sinodales, pero comienzo con esto. Ahora que ya terminaste tu PEP, ya incluso ya nos presentaste, o sea, mirando como retrospectivamente, ¿qué fue lo más importante que aprendiste? ¿Sobre el tema o sobre...? Sobre todo. Sobre todo. El tema o la experiencia misma. Creo que el hecho de poner en papel todo este tiempo, porque al final de cuentas trabajamos un año, bueno, trabajé un año el tema, entre comillas, pero pues sigue siendo algo que le llevo dedicando mínimo 2. Entonces, me da mucha felicidad el poderlo haber mirado de esta manera. No estoy satisfecho con lo que entrego, pero me voy feliz. Creo que definitivamente puede haber sido mejor y creo que me puede dar pauta para poderlo seguir trabajando, meter una iniciativa, algo bueno que salga de aquí. No, tal vez no del consejo, pero de algo más. No, pero qué bueno que no estés satisfecho. No, para nada. Falta. Pero sí, creo que en general creo que lo que aprendí es que tengo que manejar mi tiempo mejor. Tengo que manejar mi tiempo mejor, definitivamente. Pero sí, creo que ese es el mayor aprendizaje, que el tiempo sí termina reflejando lo que puedo llegar a entregar y la dedicación sí es, pues va de la mano de lo que te había escrito. Y siguiendo con esto, me siento del todo satisfecho con me van a decir que hubiera, no sé, otro semestre para no sé, ¿qué harías distinto? ¿Qué mejorarías? ¿Qué te gustaría ahondar para tener? Si quieres otro semestre, no la ¿Qué cambiarías? ¿Qué agregarías? ¿Qué otras cosas? Me gustaría terminar de explorar los perfiles que no me tocaba entrevistar. Creo que el formato de entrevista estuvo bastante bien. Tal vez le añadiría un par de variables más a las entrevistas. Que siento que algunas las terminamos pasando por alto. ¿Cómo? Creo que el tema de la voluntad política estuvo muy por encimita. No tuvo tanto trasfondo como debió. El tema que decía ahorita el doctor Luis del desarrollo urbano se me hace muy importante, y también me hubiera gustado ahondar en lo económico. O sea, la forma en que se terminan relacionando toda esta toma de decisiones a base, pues, de cómo se funda, cómo se maneja económicamente este tipo de consejo, particularmente. Y pues ya eventualmente ahondar en pues, una solución integral, que bueno, eso creo que sí ya está bastante más grande para una persona. Y nos presentaste aquí y lo mencionabas en respuesta al profesor Berlanga. Los hallazgos a partir de tus entrevistas pues no confirmaron la idea que tenías originalmente. Esto es común cuando uno hace una investigación. Esto pasa. Sí, claro. Puede uno partir de una hipótesis que va a encontrar ciertas explicaciones a la pregunta que se está planteando originalmente, y después pues, se encuentra que no es lo que pensamos. Claro. Un proceso normal en
¿Qué, qué, qué te dejó esta experiencia? Que siempre puedes aprender algo más. O sea, verdaderamente yo tenía muy firme el hecho de que la reconfiguración del consejo sí era una solución de lleno para poder mejorar la movilidad. De que, bueno, se pueden tomar decisiones, pues esta idea bonita de, ok, pues tenemos la gente correcta, vamos a crear algo en conjunto, pero las necesidades políticas y los ideales políticos pues tienen este choque y esta fricción constante que a veces no te deja trabajar. Pues diría que, pues sí, pues no es la solución, pero pues sí termina siendo pues, algo necesario para poder trabajar el transporte, o sea, dentro de la metropolitana. Es decir, ahora, pensándolo en términos de una nueva investigación o combinación de eso, pues este aprendizaje que pues uno puede tener una hipótesis y al final pues, no encuentra eso. Para un futuro diseño de otra investigación, ¿cómo puedes aprovechar esta experiencia? ¿Qué podrías hacer distinto sabiendo que pues, esto puede pasar y puede entonces sí, no va a encontrar eso? O sea, ¿qué le cambiaría en otra investigación? Sí, el diseño de una investigación no necesariamente es de movilidad. Creo que el poder hacerlo en un caso comparativo con ya sea Guadalajara o inclusive otra ciudad fuera de México, en comparación a cómo está planteado dentro de Monterrey, sería muy interesante para poder pues exactamente tropicalizar las formas de trabajo y poder eventualmente constatar una propuesta de reconfiguración concreta y no como un ideal, como terminó siendo aquí, que oye, pues necesitamos hacer una reforma integral. Ok. O sea, el poder hacerlo así puede ser también más interesante. Y pues ya tienes la base de aquí. Por ejemplo, te digo que esto que te pasó a ti es común, ¿no? Es nada del otro mundo. Algo que se puede aprender de experiencias como estas es, por ejemplo, cuando uno diseña una investigación puede hacer una entrevista exploratoria, un piloto, ¿no? Para ir probando una hipótesis y a partir de eso, pues, reformular el diseño de la investigación, otras preguntas, explorar otras variables que hemos estado considerando. Y de esa manera, desde el diseño, antes de hacer toda la investigación empírica, pues poder explorar otras cosas que a lo mejor se le habían pasado. O bien intentar encontrar en la literatura evidencia de que esa hipótesis y todo esto es plano, por ahí va, porque ese es el problema. Pues eso para futuras investigaciones cuando hagas tu maestría. Mencionabas, aquí no mostraste un cita, pero creo que salió en varias partes del trabajo, que uno de los entrevistados te dice, sí, se requiere la colaboración entre distintos actores, pero eso justamente crea más tensiones y fricción. Sí. Y creo que no lo decía explícitamente, pero bueno, esto es alienta el proceso y complica el proceso y no necesariamente nos da mejores soluciones.